Floricanto presenta. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente nos encontramos en este espacio de oración, en este momento en que a partir de la palabra de Dios vamos a encontrarnos con aquel que sabemos nos ama. Así pues, ya que nos hemos dispuesto en este momento a orar, te invito a que podamos prepararnos adecuadamente a este momento. Así que te invito que podamos ir tomando conciencia de cómo estamos. Presta la atención a tu cuerpo, date cuenta de cómo estás. Si hay cansancio, fatiga, tensión, y mueve aquello que necesite ser movido. Y si necesitas acomodar tu postura, adelante. Haz una inhalación profunda y exhala. Y presta atención a lo que hay en el interior de tu corazón, las emociones, sensaciones que hoy traes, lo que este día ha dejado en ti. Y date cuenta de cómo estás para poder oír mejor ahora la palabra de Dios. Haz una inhalación profunda, exhala y ve a ese profundo centro donde solo Dios y tú se encuentran. Y toma conciencia que Dios está aquí. Toma conciencia de que el Dios de amor, el Padre de Jesús, está aquí invitándonos para que nos encontremos con Él. Date cuenta de cómo estás de cara a Dios, de qué manera estás dispuesto a escucharle hoy. Y reconociendo que su palabra solo puede ser plenamente entendida y recibida a partir del espíritu con que fue escrita. Pídele a Dios que envíe a ti su espíritu para que podamos recibir y vivir esta palabra. Pídele su espíritu de amor, su Espíritu Santo, para que sea Él quien nos guíe, quien nos acompañe y realice en nosotros este momento de oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar hoy con el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Y voy a leer. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí,
¿está bien que nos quedemos aquí? Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Al momento miraron en derredor, y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que nadie contase lo que había visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Deja que esta palabra resuene un momento en tu interior y date cuenta de lo que va haciendo en ti. Y date cuenta si hay alguna frase, alguna palabra que te haya llamado la atención, que resuene en tu interior. Si estás en familia, te invito a que puedas compartirla con los que estás. El Evangelio que ahora leemos sigue siendo el Evangelio de Marcos. Nos hemos saltado algunos capítulos. La semana pasada regresábamos al capítulo 1, ahora nos vamos al capítulo 9, el cual necesitamos situar en este Evangelio. El Evangelio de Marcos nosotros podríamos dividirlo en 2 grandes partes, ¿no? La primera parte, que corresponde al ministerio de Jesús en Galilea, y que llegará a una conclusión, este ministerio, cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es Él, y posteriormente les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente, quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro va a decir que Jesús es el Mesías. Esta sería una conclusión de este primer bloque. Esta conclusión nosotros la veremos en el capítulo 8. ¿Y qué pasa? Después de llegar a esta conclusión en boca de Pedro, nos damos cuenta que Jesús nos presenta una manera de ser Mesías. Jesús va a decir que su forma de ser Mesías es que va a ir a Jerusalén y allí va a padecer, va a morir y va a resucitar. Esta comprensión que tiene Jesús no es recibida por parte de sus discípulos, y pues ahí tenemos a un Pedro que se revela ante esto que Jesús presenta. Esta revelación de Jesús va a dar lugar a la siguiente etapa del Evangelio de Marcos. Va a ser un periodo que va a abarcar desde esta revelación de que Jesús es el Mesías hasta propiamente la entrada a Jerusalén. Es un camino que van a realizar los discípulos con Jesús hacia Jerusalén, y en este camino Jesús va a estar enseñándoles solamente a los discípulos en qué consiste ser seguidor suyo. Van a ser unos capítulos interesantes en los que Jesús les muestra de qué manera seguirlo, de qué manera ser sus discípulos.
Estos capítulos que marcan esta catequesis de discipulado van a estar marcados por 3 anuncios de la pasión y resurrección de Jesús, ¿no? Inmediatamente después de que Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, va a tenerse el primer anuncio de la pasión y casi inmediatamente nosotros vamos a tener este pasaje que ahora hemos leído, la transfiguración. Es un relato que ya nosotros hemos escuchado en otras ocasiones, pues te invito a que de cara a este lugar en el Evangelio en el que ha sido narrada la transfiguración y desde el contexto del Evangelio de Marcos, pues podamos acercarnos a este pasaje. Algunos datos de Marcos que necesitamos recordar. Marcos es muy cuidadoso al momento de presentar quién es Jesús. Ha abierto el Evangelio diciendo que Jesús es el Cristo, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, pero a lo largo de todo el Evangelio va a tener mucho cuidado de que no se tenga una mala comprensión acerca de Jesús. ¿Jesús es Mesías? ¿Jesús es Hijo de Dios? Sí, pero ¿qué Mesías y qué Hijo de Dios? Y vamos a darnos cuenta que muchas veces se contrapone la concepción que discípulos, la gente, fariseos, sacerdotes tendrán acerca de la mesianidad, acerca de ser hijos de Dios, que se contrapone a lo que Jesús hace. Continuamente Jesús en este Evangelio pide silencio acerca de quién es Él. Y veremos pues que este pasaje va a estar enmarcado en esta dinámica del Evangelio de Marcos. Repasemos un poco pues este texto que hemos leído. Se nos presenta que 6 días después de esta revelación de que Jesús es el Mesías, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Tenemos aquí a 3 discípulos que pues es, digamos que los 3 discípulos que acompañan a Jesús en momentos especiales. Veremos posteriormente también que cuando Jesús va al huerto de Getsemaní, cuando se tiene esta oración previa a la pasión, que Jesús también toma a estos mismos discípulos. Digamos que pudieran ser los discípulos más cercanos a Jesús. Jesús va con estos 3 discípulos y los lleva solos aparte a un monte alto. De entrada ya recordamos, los montes tienden a ser, como lugar geográfico, un lugar de revelación. De entrada vamos al Antiguo Testamento, la alianza se dio en el monte Sinaí, vemos cómo Elías, el monte Horeb, es donde Dios se le revela. Pues bien, los montes tienen este lugar de ser cercanía hacia el cielo, y precisamente por eso podemos pensar un lugar de revelación. Jesús se va a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo, ¿no? Una blancura que el experto en lavar vestidos no podría alcanzar tanta blancura. Esto hace referencia a una cercanía a Dios. Para los judíos, los justos, los que estuvieran en la presencia del Señor, tendrían esta característica luminosa, esta característica de blancura. En textos no bíblicos, en algunos otros textos judíos, se hace referencia pues a esta presencia en blanco acerca de los judíos que han estado ya en la presencia de Dios. Y pues también en textos bíblicos podríamos recordar en el Éxodo qué es lo que pasa cuando Moisés habla con Dios. Resulta que su rostro se vuelve luminoso, ¿no? Entonces vemos cómo la presencia de Dios provoca un cambio en el ser humano. Ahora, si esto pasa con un ser humano, si esto pasa con los que han ido al encuentro de Dios, pues aquí se nos habla de entrada, de una transfiguración, ¿no? No solo es el rostro, se nos está presentando incluso las vestiduras, un blanco que no se puede alcanzar,
nos habla ya de una presencia especial ante Dios, ¿no? Una vinculación especial con Dios. Y empiezan otros elementos que fortalecen esta imagen de quién va a ser Jesús en esta revelación. Se aparecen Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Elías y Moisés que tienen pues un peso muy importante en la tradición judía. De entrada pensamos Elías, que será el iniciador de todo el momento profético, de todo el movimiento profético, perdón, será un hombre encargado con gran celo de defender a Yahvé de cara a otros ídolos. Y tenemos a Moisés, que es el que le da la ley al pueblo de Israel, ¿no? Dos personajes constitutivos de la identidad judía. Pues bien, hay quienes hacen referencia a que la ley y los profetas están ahí, pero también recordemos, Elías no solamente es recordado al interior del pueblo de Israel como un profeta, es recordado como aquel que no ha muerto y que ha de regresar antes de que se realice la plenitud de los tiempos, ¿no? Se nos presenta un Elías que remite a la plenitud de los tiempos. Y se nos presenta un Moisés que es aquel que marca el inicio formal del pueblo de Israel. Es a partir de Moisés que ya se configura la identidad del pueblo de Israel, que se unifica, que se le da una tierra en propiedad, que se le da la libertad al pueblo, que se establece la alianza entre Dios e Israel. Pues bien, tenemos a un Moisés que también en algún momento del Pentateuco nos presenta que habrá de venir un profeta más grande que Moisés, ¿no? Entonces, se nos presentan a partir de Elías, aquel que ha de venir antes de la plenitud de los tiempos, y se nos presenta Moisés, el que da origen a esta alianza y que nos remite a un profeta más grande que él. Y estos dos personajes, estos dos pilares del judaísmo, están conversando con Jesús, ¿no? Ya nos habla de la talla de Jesús de cara. Ojo, y no es que Jesús esté conversando con ellos. Nos está presentando la centralidad de Jesús respecto de Moisés y respecto de Elías. Tomó Pedro la palabra y dijo a Moisés: Rabí, maestro, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estas tiendas hacen referencia a la morada celestial, ¿no? Recordemos que estas tiendas, una tienda en el Pentateuco es el lugar de morada de Dios y se atribuía a las personas que ya estaban en la presencia de Dios que morarían en tienda, ¿no? En este sentido, pareciera que de cara a Jesús, Moisés y Elías, Pedro está presentando establecer las tiendas ahí, en ese monte. Es decir, se pretende que la tierra, que este monte, se convierta en la morada de estos personajes, ¿no? Podríamos pensar cómo, de cara a este encuentro trascendente, de cara a este contacto con algo que marca la presencia de Dios, quisiéramos que se quedara aquí, ¿no? Pedro quiere que ya se quede ahí la morada de Jesús, Moisés y Elías. Pero nos dice algo el texto. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Es decir, Pedro no entiende qué es lo que está pasando, Pedro no entiende qué es lo que está viendo, y la respuesta ante esta incertidumbre es buscar la seguridad de la presencia ahí de Jesús, Moisés y Elías, ¿no? Pedro pretende que estos personajes
que han estado en la presencia de Dios, que han sido sumamente cercanos a Dios, establezcan su morada, que ahí se queden. Pues no. ¿Qué es lo que pasa después de esta palabra atrevida de Pedro? Se forma una nube que los cubrió con su sombra. Recordemos, tenemos ahí personajes que hablan, que han hablado cara a cara con Dios, que han hablado de pie ante Dios, y nos remite una nube que en el Éxodo ha sido signo de la presencia de Dios, una nube que ha guiado a Israel en medio del desierto, una nube que habita, recordemos cuando el templo se construye, cuando la tienda de la alianza está en medio del pueblo, cuando se quería manifestar que Dios estaba presente, una nube lo llenaba. Entonces esta nube hace referencia a la presencia de Dios. Y esta nube está cubriendo con su sombra a estos tres personajes. Es decir, nos está remitiendo la presencia de Dios y nos está remitiendo cómo este Dios está cubriendo, está acompañando, está respaldando a estos tres personajes, Jesús, Moisés y Elías. Pues bien, llegó una voz desde la nube, ¿no? Aquí podríamos decir, se está hablando, es una palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De entrada, nosotros que ya somos expertos en el Evangelio de Marcos, que ya lo hemos estado compartiendo, luego recordamos algo. En este Evangelio ya se había escuchado una voz. Recordamos el bautismo. En el bautismo se había escuchado la voz, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿no? Una voz hacia Jesús. Hemos dicho, ha pasado la primera parte del Evangelio, donde se ha reconocido a través de las palabras y obras de Jesús que Él es el Mesías. Y ahora la voz no se está dirigiendo a Jesús. La primera voz fue para Jesús. La segunda voz es para los testigos que están ahí con Jesús. Esa voz es para Pedro, para Santiago y para Juan. Y nosotros podríamos introducirnos ahí en ese grupo de discípulos y decir, esa voz es para nosotros. ¿Y qué es lo que dice esta voz? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esta voz de Dios, en la presencia de Moisés y de Elías, está reconociendo a Jesús como su Hijo amado, y nos está remitiendo a que escuchemos a Jesús. De entrada, nosotros necesitamos regresar al pasaje anterior. Jesús ha sido revelado como el Mesías, pero pareciera que los discípulos no quieren entender de qué Mesías se trata. Pareciera que los discípulos quieren decirle a Jesús cómo tiene que ser Mesías. Pareciera que Jesús no sabe y entonces tenemos nosotros que decirle cómo ser el enviado de Dios. Pareciera que a nosotros nos encanta pensar que podríamos marcarle a Jesús la plana, que podríamos decirle a Jesús cómo se debe de comportar, cómo es el reino de Dios. Y parece que no. Parece que cuando Dios habla, no nos dice, dígale a Jesús cómo se tiene que portar. Nos dice, este es mi Hijo amado, y Él es el que les va a decir cómo es Hijo amado. Él es el que les va a decir cómo es Mesías. Ustedes necesitan escucharlo. Escuchen a Jesús, porque escuchándolo se van a dar cuenta de cómo actúa. Porque escuchándolo se van a dar cuenta de cómo es el reino de Dios. Porque escuchándolo se van a dar cuenta de qué es lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, de qué es lo que Dios está haciendo en medio de la historia y de qué manera necesitan comportarse, de qué manera necesitan responder a este Dios que sale a su encuentro. Recordemos, escuchar va muy relacionado con la palabra obediencia.
Cuando uno escucha, interioriza la palabra que se le ha dado y deja que esta palabra deje huella en la vida. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, no solamente es para informarnos, para estar en el chisme. Escuchar a Dios va de la mano con que esta palabra haga vida en nosotros. Y ahora, este Dios que se muestra en la nube nos dice, escuchen a Jesús, porque Jesús será el que les muestre qué es lo que quiero. Porque Jesús es el que les va a mostrar qué es lo que estoy haciendo. Porque Jesús les va a mostrar de qué manera ser hijo, de qué manera ser hijo amado. Y entonces se nos presenta que al momento miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Fíjense lo bello de esto. No necesitamos ya escuchar otra voz de la nube. Ya no necesitamos que Moisés ni Elías nos estén diciendo nada más. Está Jesús. Necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos prestarle atención a Jesús. Jesús permaneció. Jesús se quedó ahí para que nosotros le escuchemos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que nadie contase lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Es decir, ustedes han escuchado que miren a Jesús, que escuchen a Jesús. Pues bien, dejen que Jesús diga qué es lo que el Padre quiere. El gran riesgo es que esta experiencia en la que Dios autentifica lo que acabamos de escuchar, que Jesús es Mesías, pueda convertirse en un pretexto para nosotros, para que empecemos nuevamente a decir qué tipo de Mesías queremos que sea Jesús, ¿no? Pedro, Santiago y Juan ya se enteraron de qué tipo de Mesías es Jesús. Ahora, Jesús pide silencio para que Él siga mostrando qué tipo de Mesías es. Pide silencio para que Jesús pueda hablar, para que Jesús pueda decirnos qué es lo que quiere su Padre, para que pueda mostrarnos el amor que quiere encarnarse en nuestra historia. Callen para que puedan escuchar. Entonces, ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Así termina el texto que hoy estamos considerando. Aceptaron este silencio, no van a hablar de la transfiguración, pero siguen sin entender la resurrección, ¿no? Sigue habiendo una incomprensión. Los discípulos no terminan de entender. Es necesario que sigan escuchando. Es necesario que sigan acompañando a Jesús. Es necesario que sean testigos de la entrega de Jesús. Y solo después de la entrega de Jesús, solo después de la resurrección, los discípulos van a poder comprender qué tipo de Mesías es Jesús. De qué manera Jesús es el Hijo amado de Dios. Y solo comprendiéndolo, pueden entonces dar testimonio de quién es Jesús. Ojo, una transfiguración que se convierte en la validación que Dios hace de la identidad de Jesús. A Jesús se le acaba de decir que es Mesías y con esta transfiguración Jesús respalda esta revelación. Dios respalda esta revelación de Jesús. ¿Jesús es Mesías? Sí. ¿Jesús es el Hijo amado? Sí. Pero ojo, necesitan escuchar a Jesús para terminar de comprender qué tipo de Mesías, qué tipo de Hijo de Dios es Jesús. Y te invito a que podamos dejar que esta palabra siga resonando en nuestro interior. ¿Qué te dice a ti este texto?
¿De qué manera has pensado tú que Jesús es el Mesías? ¿De qué manera has pensado que es el Hijo de Dios? ¿De qué manera, como Pedro, has querido que se haga una tienda en la que se nos muestre la gloria de Dios, pero olvidándose de bajar del monte? ¿De qué manera has escuchado a Jesús? ¿De qué manera le escuchas? Guardando silencio de nuestros prejuicios, de nuestros anhelos y permitiéndonos escucharlo a Él. ¿De qué manera te olvidas de otras referencias? ¿De qué manera puedes dejar que Moisés y Elías se vayan para solo escuchar a Jesús, para escuchar la voz del Hijo amado? Y deja que de tu corazón brote una voz de respuesta a Dios. Después de escuchar su palabra, ¿qué es lo que tu corazón quiere decirle a Dios? Padre, gracias por mostrarme quién es Jesús. Gracias por mostrarme que es tu Hijo amado. No solo es tu Hijo, sino que lo amas. Y al presentarnos hacia Jesús, te quiero dar gracias porque me has indicado dónde necesito buscar para encontrarte. Con este relato de la transfiguración, me estás diciendo, búscame en mi Hijo, búscame en Jesús. En ocasiones, Padre, no comprendo tus caminos. En ocasiones, la vida me presenta situaciones que se escapan de mis manos, que me duelen, que me causan problema. Y me cuesta encontrarte en ellas. Me cuesta pensar que tú puedes estar ahí. Y con este pasaje, Padre, escucho tu voz que me dice, este es mi Hijo amado, escúchalo. Un Hijo amado que siendo Hijo, que siendo Mesías, está dispuesto a caminar hacia Jerusalén, donde le encuentra
la pasión, la muerte. Y que camina hacia Jerusalén por fidelidad a su Padre, por amor a ti. Padre, en medio de estas situaciones que no comprendo y que se escapan de mis manos, me encantaría poder tomar la actitud de tu Hijo. No sé, no sé para qué estén, no sé a dónde lleven. Quiero ponerme y poner estas situaciones en tus manos con la confianza de que de la mano de Jesús, escuchándolo, estas situaciones pueden convertirse en testimonio de tu presencia, pueden convertirse en una cruz que da vida, pueden convertirse en oportunidades para mostrar tu amor. Padre, a veces me encantaría pensar que ser tu hijo significa no tener problemas, que significa que resuelvas mi vida. Y cuando miro a Jesús, cuando miro el camino que le espera, me doy cuenta que ser tu hijo no consiste solamente en recibir estos privilegios y tu cercanía y, y sentirme de la realeza divina. No, Padre, ser tu hijo significa hacer mías las cosas que amas, tomar en mis manos la obra que has empezado, tener cuidado de las cosas que te preocupan, meter las manos en la obra que estás realizando. Ser tu hijo significa amar a mis hermanos. Ser tu hijo significa acercarme a las necesidades de otros, a sus dolores, y poder acompañarlos. Ser tu hijo significa aprender a mirar con amor, aprender a entregar la vida, aprender a crear comunión. Padre, gracias por lo que hoy me has dicho con tu palabra. Pero te quiero dar todavía más gracias porque me has dado a tu Hijo. Gracias por mostrarnos a Jesús. Gracias por mostrarnos a tu Hijo amado. Gracias por darnos a quien escuchar. Y sabiendo que a veces soy medio sordo, sabiendo que a veces soy medio duro de corazón y de mente, Padre, acompáñame para tener paciencia, acompáñame y también tenme paciencia.
Y sígueme hablando, Padre, a través de tu Hijo. Sígueme mostrando quién eres a través de tu Hijo amado. Muchas gracias, Padre, por darme a Jesús. Y deja que tu corazón siga hablando. Deja que tu corazón siga escuchando a Jesús. Que siga descubriendo al Padre amoroso que Jesús nos muestra. Y déjate mirar por este Padre que te ama. Déjate mirar con su amor y date cuenta de qué es lo que esta mirada amorosa va haciendo en ti. Date cuenta de qué es lo que la palabra dicha en Jesús, la palabra que es Jesús, hace en ti cuando la escuchas. Y date cuenta si hay algo en tu vida con lo que pudieras secundar esto que Dios va haciendo en ti. Algo que te ayude a hacer concreto este movimiento en tu historia. Te invito a que lo pongamos en manos del Señor, que le pidamos que lo bendiga, que lo acompañe. Y lo hacemos repitiendo las palabras que su Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues fue un gusto poder compartir este momento de oración con ustedes. Seguimos caminando juntos hacia el Señor y juntos como familia, juntos como hijos del mismo Padre, sigamos escuchando a aquel que nos muestra, que nos habla acerca de este Padre que nos ama. Que tengan una muy bonita semana, que sea una semana de gracia, de mucha escucha y de mucha apropiación de lo que Jesús quiere mostrarnos para vivir profundamente el amor de su Padre. Que tengan muy bonita semana. Dios los bendice. Florica.